del Señor para así adorar, bendecir y glorificar el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, amén, le queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos y a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live. Y en esta hora pues tenemos un estudio de la palabra del Señor que quisiera, amén, que pudiéramos en esta hermosa noche salir de aquí edificados para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, al capítulo número 5. Vamos a leer los primeros 11 versos de ese capítulo 5 de la carta a los romanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dile al que está a tu lado, hemos sido justificados. Y hemos sido justificados, ya Dios lo dijo, y usted y yo, créalo usted o no lo crea, somos gente de fe. Amén. Lo voy a volver a repetir. Nosotros somos gente de fe. Amén. A veces usamos la fe de manera correcta y a veces usamos la fe de manera incorrecta. ¿Cómo usamos la fe de manera correcta? Cuando nosotros creemos lo que Dios dice. Usamos la fe de manera correcta cuando nosotros confiamos en que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, que es más cortante que toda espada de dos filos. Usamos la fe de manera correcta cuando nosotros decimos que en Cristo todo lo podemos. ¿Cómo usamos la fe de manera incorrecta? Cuando nosotros, sabiendo que Dios nos ha hablado, sabiendo que Dios nos ha dado una palabra, nosotros no creemos eso. Y ahí usamos la fe de forma incorrecta, porque para no creer se necesita fe, y para creer se necesita fe. Por tanto, usted y yo somos gente de fe. Y Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, le dice que ya nosotros hemos sido justificados. Lo que falta es que nosotros lo creamos. Amén. Hemos sido justificados. Somos la justicia de Dios en este planeta Tierra. Y usted y yo tenemos que creerlo. Tenemos que comenzar a movernos en la fe correcta. Y todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que creerlo por fe, movernos por fe y confesar por fe de manera positiva. Y declarar por fe que lo que Dios ha dicho es verdad para nosotros. Tenemos que movernos en una fe correcta. Dile al que está a tu lado, hay que movernos en una fe correcta. Dice el apóstol que esto es por fe y que tenemos paz. A veces los problemas nos acechan, entramos en tribulaciones y en angustia y nos encontramos faltos de paz y declaramos que no tenemos ¿qué? Paz. Y ahí estamos utilizando la fe de manera incorrecta, porque para quien no hay paz es para el impío, pero aquí no hay impíos. Aquí lo que hay son justos, que hemos sido justificados por la fe, y para el justo hay paz. Él guarda en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han puesto su confianza. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y todo es por fe. Dile al que está a tu lado, todo es por fe. Todo es por fe, por fe, por fe. Por fe somos justificados, por fe tenemos paz, por fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos como firmes. Dile al que está a tu lado, estoy firme en la gracia. Estoy firme en la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el que tiene esta esperanza, decía el apóstol Pablo, en él se purifica como también él es puro. O sea que no solamente vamos a ser justificados, sino que vamos a ser purificados para la gloria y la honra del Señor. Y como si esto fuera poco, nos dice el verso número 3. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que tu corazón rebosa, como dice el salmista, del amor de Dios, porque cuando algo es derramado, eso lo llena todo, eso sobreabunda. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que yo tengo un corazón que está rebosando del amor de Dios. Y usted y yo tenemos que movernos en fe, confesarlo en fe, creerlo en fe, vivirlo en fe, experimentarlo en fe, caminar en esa fe que el apóstol Pablo dice, y que todo es a través del Espíritu Santo de Dios. Verso 6 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que Él murió por ti y por mí, que éramos impíos, pero ya no somos impíos. Para el impío no hay paz. Éramos impíos y no teníamos paz. Pero a su tiempo, diga conmigo, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y Él, ¿qué hizo? Nos trajo a la piedad, nos sacó de la impiedad y nos trajo a la piedad, justificándonos por la fe, por la sangre, por el sacrificio. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice: Dios no esperó que tú y yo cambiáramos. Dios no esperó que tú y yo nos arrepintiéramos. Dios no esperó que tú y yo cambiáramos nuestra manera de pensar para entonces enviar a Cristo. Él dijo: el hombre es incapaz de por sí mismo cambiar su estado de vida. Por su propia voluntad el hombre no va a pensar en mí. De hecho, sus designios son de continuamente ¿a qué? Hacer lo malo. A vivir una vida totalmente torcida, una vida averiada, una vida que no tiene un fundamento de fe. Pero dice Pablo que aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, ¿qué hizo Cristo? Tomó mi lugar. Vino a morir por ti y por mí, derramando su sangre. Con mucha más razón, verso 9, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, oiga esto, a la conclusión que el apóstol Pablo llega, si nosotros siendo enemigos de Dios, si nosotros no queríamos saber absolutamente nada de Dios, éramos impíos, no había ninguna piedad en nosotros, no teníamos amor. El amor llegó a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Él derramó su sangre y derramó también el amor, inundando nuestros corazones de amor. Habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, que si Dios mostró interés en ti y en mí cuando nosotros éramos unos viles pecadores, si Dios mostró interés en ti y en mí cuando no había justificación en nosotros, cuando lo que había en nosotros era impiedad, ahora que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ahora que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ahora que Él nos ha justificado, ha llenado nuestro corazón con su amor y su Espíritu Santo nos guía y nos dirige, y a través de la fe en Cristo Jesús nos movemos y somos reconciliados, ahora Él nos va a cuidar, ¿qué? Aún más. Y la importancia que nosotros tenemos para Dios crece, es aún mayor. ¿Por qué?
porque ahora hemos aceptado ese sacrificio y hemos pasado de muerte a vida por su misericordia y por su amor. Y el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, el apóstol Pablo aquí hace un resumen de tantas cosas que realmente nos identifican a nosotros como unas personas que estábamos completamente apartados de Dios, alejados de Dios, éramos reos de muerte, no había para nosotros ningún tipo de esperanza. Y el apóstol Pablo nos pone a nosotros en una posición donde lo que estábamos esperando era una sentencia de muerte. Iban a escoger el tipo de muerte que nos iban a dar: silla eléctrica, horca, inyección letal. Estaban esperando, pero Dios dijo: no, ahora es que yo voy a manifestar el amor hacia estos seres que están completamente apartados de mí. Y el apóstol Pablo hace toda esa lista de experiencias vividas por el ser humano fuera del alcance de la misericordia de Dios, para que nosotros podamos entender esa gracia maravillosa de Dios, para que nosotros podamos comprender el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y Él dice, si antes de nosotros haber sido reconciliados con Él, Él nos amó, ¿cuánto más ahora va a demostrar el amor que Él tiene para nosotros, que hemos sido ya reconciliados? ¿Cuántos saben que cuando uno mantiene una relación y esa relación se va madurando, el amor que hay entre esas personas va creciendo? El amor que hay entre esas personas va en aumento, y llega el momento en que ya uno se vuelve parte del otro. Pues así mismo pasa cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios. Dios continúa, ¿qué? Amándonos. Y el amor de Él para nosotros se sigue convirtiendo en un amor importante. Y Pablo dice, y Dios muestra ese amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo mismo que Juan vio. Es lo mismo que Juan experimentó. Lo que Cristo le dice a Nicodemo, Juan lo resalta en el capítulo 3, verso 16, y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, a la humanidad, que dio a su Hijo para rescatarnos del pecado, de la maldad, que estábamos perdidos, éramos reos de muerte, pero ahora Él nos da a nosotros una esperanza de vida eterna. Y es importante entonces que nosotros entendamos, como Dios le habla a Nicodemo, que nosotros debemos convertirnos en nuevas criaturas, y no solamente convertirnos en nuevas criaturas, sino que mantenernos como nuevas criaturas. Yo creo, amados hermanos, que lo difícil no es convertirnos en nuevas criaturas. Yo creo que lo difícil es mantenernos siendo nuevas criaturas. Porque convertirnos en nuevas criaturas en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ahí, en ese momento, nosotros somos transformados por el poder de Dios, por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Pero luego nos damos cuenta al otro día que lo único que ha cambiado en nosotros es ese vacío, esa experiencia que nosotros teníamos, que ahora vemos las cosas desde otro punto de vista. Pero tenemos que seguir lidiando con tantas situaciones, con tantos problemas que nos llevan a nosotros a entender que nosotros tenemos que mantener entonces la decisión que tomamos de ser nuevas criaturas. Y mantener entonces, si somos nuevas criaturas, mantener entonces esa vieja criatura sometida a la voluntad de Dios. Y sometida completamente a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros miramos la creación, cómo Dios hizo todas las cosas, nosotros vamos a encontrar que en Génesis capítulo 1, verso 31, el escritor de ese libro nos dice que en la creación vio Dios todo cuanto había hecho, y que todo cuanto había hecho era como, era bueno. Y cuando hizo al hombre, dijo que era bueno, ¿en qué? En gran
manera. Entonces el hombre fue bueno en gran manera, fue hecho por Dios bueno en gran manera. O sea, no hay duda, no hay manera de nosotros cuestionar el hecho de que cuando Dios creó a Adán, lo creó bueno en gran manera. Y lo que Dios hace bueno es bueno. Y Dios lo llamó bueno en gran manera. Y no solamente el hombre fue bueno en la creación, sino que Dios dice que todo lo que creó era ¿qué? Era bueno. Pasó cada uno de los días y conforme a lo que Él fue creando, finalizó el día y decía, y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Diga eso conmigo, todo lo que Dios hizo fue bueno. Entonces, todo lo que Dios creó lo hizo bueno en gran manera. Y si algo no está como Él lo creó, no es su culpa. Si algo de lo que Él creó bueno no está bueno como Él lo creó, es por la voluntad y por la decisión de las criaturas, de los que Él creó. Y fíjense que Dios le dio autoridad al hombre para que el hombre gobernara, para que el hombre dirigiera, para que el hombre sujuzgara toda la creación, para que el hombre tomara el dominio de la creación. Y la creación que Dios le entregó a Adán era como buena. Y si ahora no está buena, fue por malas decisiones. Y así mismo sucede en nuestras vidas. Dios nos entrega a nosotros cosas buenas. ¿Cuántos hemos recibido cosas buenas de Dios? Y no solamente nosotros podemos identificar cosas materiales buenas que hemos recibido de Dios. Hemos recibido de Dios espirituales, cosas muy buenas. De hecho, la mayor parte de lo que Dios nos da a nosotros, Dios procura que nos ayude en nuestra área espiritual. Porque Él sabe que somos más espíritu que carne. Y Él sabe que esta carne nunca va a mutar a espíritu. Por eso Él le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, la carne nace carne, se desarrolla siendo carne, vive siendo carne y muere siendo carne. Nunca va a mutar al espíritu. O sea, la carne nunca va a cambiar a espíritu. Usted y yo no vamos a convertir esta carne en espíritu. Salomón dice que el polvo al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que el apóstol, lo que el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, y le dice que nosotros tenemos que procurar nacer del espíritu, desarrollar una vida espiritual la cual pueda tener una comunión íntima y estrecha con el Señor. Y hemos recibido de parte del Señor muchas cosas que son espirituales, y que las cosas que son espirituales recibidas por Dios son buenas. Yo me atrevo a decir que todo lo que hemos recibido de Dios, sin temor a equivocarme, es bueno. Amén. Sin temor a equivocarme. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios es bueno. Y si algo de lo que hemos recibido de parte de Dios ahora mismo no está tan bueno como Dios nos los dio, tenemos entonces que revisar de quién es la responsabilidad. Porque en la creación, Dios le entrega la creación a los primeros padres, a los primeros hombres, y luego vemos que se echa a perder todo lo bueno que Él había creado. Entonces, es importante que usted y yo veamos que lo que hemos recibido de parte de Dios, si algo no está funcionando de la manera correcta, es porque nosotros hemos tomado unas decisiones. Y muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones es cuando nosotros entramos en incertidumbres en nuestra mente, y comenzamos, en vez de nosotros tomar la palabra y creerla por fe, comenzamos a crear ciertas conjeturas en lo que nosotros debemos creer y obedecer por fe. La Biblia nos enseña que el cristiano vive por fe. Lo voy a volver a repetir.
La Biblia nos enseña que el cristiano vive por fe. ¿Sabe que por fe no puede vivir otra persona que no sea aquel que se ha convertido en hijo de Dios? Lo voy a volver a repetir. Por fe no puede vivir ninguna persona que no se haya convertido en hijo de Dios. La fe es el estilo de vida de aquellos que hemos conocido al Señor y le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Por tanto, usted y yo tenemos que aprender a confesar lo que Dios ha confesado, a creer lo que Dios cree, a hablar lo que Dios habla y a ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y muchas veces nosotros hemos hablado y hemos dicho que nosotros tenemos que buscar qué es lo que Dios ha hablado acerca de mí, qué es lo que Dios ha hablado acerca de mis próximas generaciones, para yo hacer eco de esas palabras y pronunciar lo mismo, no importa lo que yo esté viendo. Porque lo que yo esté viendo, las circunstancias que me están rodeando, no van a marcar, ni van a dictar tampoco la forma y manera en la cual las cosas van a tener su desenlace. Sino la fe con la cual nosotros creemos lo que Dios ha hablado a nuestra vida, la fe con la cual nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho y cómo nosotros estamos viviendo para experimentar una fe que trasciende. Por eso usted y yo tenemos que entender que si las cosas no están como están, algo más nosotros hicimos. Y cada uno de nosotros se nos ha entregado un pequeño planeta. A cada uno de nosotros se nos ha entregado un pequeño mundo, del cual cada uno de nosotros somos responsables. Los hijos que tenemos son herencia de Dios, no son nuestros. Son una herencia que hemos recibido y que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por esos hijos que hemos recibido como herencia. Por eso nosotros tenemos que comenzar a confesar sobre ellos lo que ya Dios ha dicho y ha declarado sobre ellos. Y lo que una vez nosotros confesamos y traímos al altar del Señor, dedicando nuestros hijos al servicio al Señor, entregando nuestros hijos para que nuestros hijos crecieran en el amor y en el temor del Señor. Si algo ahora mismo no está marchando como nosotros esperábamos que marchara con nuestros hijos, algo anduvo mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que eso que se dañó en el proceso sea que restituido, sea restaurado. Que Dios obre de forma especial para que nuestros hijos vuelvan a la cobertura. El Salmo 91 habla con mucha claridad acerca de la cobertura de Dios. Y es un salmo de mucha esperanza. De hecho, es un salmo de bendición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo tiene que ver con la fe. Tenemos que ver a Dios como que tiene unas alas gigantescas que nos puede abrigar a nosotros. De hecho, cuando Jesús subió a mirar a Jerusalén momentos antes de ir a la cruz, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te han sido enviados. ¿Cuántas veces yo quise unir tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Por tanto, usted y yo tenemos que volver nuevamente a confesar, a hablar, a declarar la palabra que Dios ha declarado sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos. Mire bien, como el apóstol Pablo en los primeros 11 versos de este capítulo 5 expresa con mucha claridad lo que realmente usted y yo necesitamos conocer y necesitamos creer. Nos presenta un cuadro patético. Nos presenta un cuadro donde no hay esperanza. Nos presenta un cuadro donde usted y yo somos reos de muerte. Nos presenta un cuadro donde para usted y para mí no había ningún tipo de probabilidad. Pero a la misma vez nos presenta la misericordia, la gracia y el amor de Cristo. Y en el verso número 12 nos dice la razón por la cual tiene que hacer este juego de palabras para poder presentar la misericordia, la gracia de Dios ante la justicia del juicio por causa del pecado y por causa de la maldad. Y en el verso número 12 él dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. O sea, ya todos habíamos nacido con ese germen, con el germen del pecado. Y la paga del pecado siguió siendo muerte. Éramos reos de muerte. Sin embargo, cuando nosotros miramos que el hombre no solamente cayó dentro de todo lo que es la creación, porque nosotros tenemos que mirar que de lo que Dios creó, no solamente la creación visible, la creación humana fue la que cayó. Antes de que la creación humana cayera, cayó una creación angelical. Lo sabemos. Cayó una creación angelical. La Biblia nos enseña que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron removidos, fueron traspuestos, fueron arrojados, porque cayeron también. Cayeron de la gracia y cayeron de la misericordia del Señor. Sin embargo, estos ángeles que el Señor creó, que cayeron, también los creó como creó al hombre. Bueno, en gran manera. La creación de los ángeles no falló. La creación de estos ángeles fue ¿cómo? Fue buena. Porque todo lo que Dios hace es que es bueno. Entonces nosotros tenemos que volver a preguntarnos, si la creación de los ángeles fue buena, ¿por qué encontramos luego algo mal en esa creación? La culpa no fue de Dios, la decisión no fue de Dios. Tenemos que volver nosotros a entender que cada uno de nosotros tenemos decisiones y establecemos conclusiones en nuestra vida. Los ángeles también fueron buenos en su creación. Y si cayeron en esa condición que fueron creados, fue por su propia decisión. Los ángeles que cayeron de igual manera, por decisión propia. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos que para esos ángeles que cayeron, no hay oportunidad para ellos. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, nosotros vamos a encontrar que con respecto a los ángeles caídos, Dios no los perdonó. O sea, el sacrificio de Cristo no fue extendido ¿hasta quiénes? Hasta esos ángeles caídos. O sea que ellos no alcanzaron misericordia. Y usted y yo tenemos entonces que ponernos a pensar y analizar qué movió a Dios a que Dios nos amara con el amor que nos amó, para que su misericordia, su gracia y su perdón llegara a nosotros. Porque si a los ángeles que cayeron primero que nosotros, Él no tomó decisión alguna, Él no hizo ninguna movida para restituirlos, ni para salvarlos, ni para reconciliarlos con Él. ¿Qué movió a Dios? Y eso es un misterio. ¿Qué movió a Dios para reconciliarnos a nosotros? Y aunque es un misterio y no sabemos qué movió a Dios, porque lo único que nosotros decimos es la expresión de amor, pero tiene que haber algo más. ¿Ah? Porque Él nos da amor a cambio de ¿qué? ¿Qué tú y yo le podemos dar a Él? ¿Tendrá necesidad Dios de ti? ¿Tendrá necesidad Dios de mí? ¿Pero qué lo movió? Y esto tiene que llevarnos a nosotros a concluir que nosotros somos importantes para Él y que nosotros no somos cualquier cosa de su creación. Y que ha tenido misericordia para nosotros y la ha demostrado en el hecho de reconciliarnos a nosotros con Él. No tuvo misericordia para los ángeles caídos, pero para ti y para mí tiene misericordia.
Y tú y yo tenemos que gozar de esa misericordia. Y tú y yo tenemos que darle gracias al Señor por esa misericordia. Y tenemos que entender que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Y es más, y si fuera nuestro, por el solo hecho de nosotros haber sido reconciliados con Él, restituidos a la posición original, que su sangre nos limpiara de todo pecado, nosotros tendríamos como poco que darle todo lo que es nuestro. Pero ni siquiera tenemos nada nuestro para darle. Y muchas veces nos apropiamos de lo que es de Él. Y no queremos nosotros entregarle a Él lo que a Él le pertenece. Y a veces, amados hermanos, vivimos todo un día y no nos acordamos de darle un momento de adoración, una expresión de gratitud, un momento de alabanza por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Y yo quisiera que nosotros desde hoy analizáramos la importancia que Dios vio para que nosotros fuéramos reconciliados dentro de la creación. Porque los ángeles también fueron creados. Diga conmigo, los ángeles fueron creados. El único que no fue creado fue Dios. Él siempre ha existido. Él siempre ha existido. Y dentro de la creación, Dios vio algo en nosotros, que usted y yo pues no lo hemos podido identificar. Pero debemos nosotros, al analizar esta realidad de que Dios ha mostrado ese amor, y Dios te tiene en su noticia, y Dios te está restituyendo, y Dios está ayudándote todo el tiempo, porque eso es otra promesa que Él ha hecho. Él sabe que tú y yo somos débiles. Él sabe que tú y yo somos polvo. David decía, porque tú estás a mi diestra es que no he sido consumido. En otras palabras, si tú no estuvieras conmigo, si tú no estuvieras ahí a mi lado, tú puedes estar seguro que ya yo hubiera desaparecido. ¿Ah? El himnólogo dice, era como una oveja descarriada. ¿Ah? Y Él me amó. Era como un pozo de agua turbia. Y Él me limpió. ¿Ah? Era todo lo malo de la vida. ¿Ah? No reía, no lloraba. Y Jesús me amó. Oiga, cuando nosotros comenzamos a analizar esto, yo creo que nosotros debemos dar un paso gigante de fe para nosotros acercarnos más a Dios. Cuando nosotros comenzamos a analizar, imagínense, vamos a poner un ejemplo. Hay 5 personas que están en un establecimiento. Estas 5 personas van con su mente ya premeditada para perpetrar un asalto. La policía llega. Hay 10. De los 10, la policía coge 8 y le dice a 2 de los que estaban perpetrando, ustedes se van. No los he visto. ¿Ah? No los vamos a inmiscuir en esta situación. Y llevan a los otros 8, los llevan ante el juez, van a juicio, salen culpables y tienen una pena. Y estos 2 quedan libres. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Eso mismo fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios vio que nosotros teníamos una mentalidad mala, que los designios nuestros eran de continuamente hacia el mal. No habían pensamientos buenos, no habían pensamientos provechosos. Y Dios, ¿qué hizo? En su misericordia y en su amor, Él dijo, a esta gente, de la única forma que nosotros podemos trabajar con ella es haciendo que esta gente nazca de nuevo, haciendo que esta gente desaparezca lo que son y vuelvan nuevamente a ser gente nueva. Ahora fíjense cuando nosotros leemos lo que Judas habla acerca de estos ángeles caídos, dice que no tuvo misericordia de ellos y dice que los condenó a prisiones eternas.
sin hacerle ninguna promesa de misericordia, para que sufran el tormento eterno. O sea, para ellos no hay promesa de misericordia, pero para ti hay promesa de misericordia. Y cuando nosotros analizamos esta realidad en la Escritura, usted y yo tenemos que detener nuestro caminar. Porque nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, cuando presenta de la manera que presenta la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios, la presenta para que nosotros entendamos que tenemos que asirnos de Cristo para que nada nos haga que nosotros nos soltemos de Él, para que no haya otra cosa que llame nuestra atención, sino que sea Cristo. Porque Él ha tenido misericordia para con nosotros. Con el hombre que cae de la misma forma en la desobediencia, faltando a las órdenes divinas, ¿qué hace Dios? Se inclina al hombre. Dice Pablo en la carta a los Efesios que se despojó de su trono de gloria, se desvistió de toda su majestad y tomó forma ¿de qué? De siervo, tomó forma de hombre para habitar entre nosotros. O sea, no así con los ángeles que pecaron. El hombre fue hecho en gran manera bueno, y los ángeles también fueron hechos en gran manera bueno. Y así como fue creado bueno en gran manera, el hombre se desaprobó a sí mismo en gran manera. O sea, el hombre fue hecho en gran manera bueno, pero en gran manera también se desaprobó. O sea, cuando el hombre decide hacer algo, lo hace en grande. Lo voy a volver a repetir. Cuando el hombre decide hacer algo, lo hace en grande. Por eso cuando nosotros nos movemos en la fe correcta, lo que vamos a hacer en la fe correcta lo vamos a hacer en grande. Pero si nos movemos en la fe incorrecta, lo que vamos a hacer también en esa fe incorrecta, también lo vamos a hacer en grande. Porque el hombre se luce, dígalo conmigo, el hombre se luce. El hombre se luce. Fíjese cómo la Biblia describe al hombre sin Dios. La Biblia describe al hombre sin Dios como cruel, malvado, injusto, sin misericordia alguna, condena, juzga sin piedad, falla, es infiel, traiciona y traiciona para conseguir lo que desea. Desata su ira cuando condena. Lo vemos cuando condenaron a Cristo. El hombre desató su ira contra Cristo a tal grado que Isaías lo vio de la forma en que él iba a quedar cuando el hombre desatara su ira. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Dice que lo miramos y como que no encontramos hermosura en su parecer. O sea, pudiéramos decir que Cristo quedó literalmente hecho un pedazo de carne, de tanto golpe que recibió, de tanto azote que recibió. Porque cuando el hombre condena, desata toda su ira. ¿No se ha dado cuenta cuando una persona, familiar, amigo, esposo, esposa, amigo, vecino, se aira contra alguien y condena a esa persona, habla lo que tiene que hablar y lo que no tiene que hablar? ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que después que usted suelta una palabra, ya usted no es dueño de esa palabra. Usted es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que dice. Y es importante entonces que nosotros entendamos cómo la Biblia describe al hombre. Lo describe de esa manera. Dice que llevó a Cristo al colmo de convertirlo
en burla y en desprecio. Sin embargo, lo que Dios no le perdonó a los ángeles que cayeron, se lo perdonó a los hombres. Allí en aquella cruz que hizo el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Cristo en la cruz? Padre, perdónanos. Ellos no saben lo que hacen. ¿Qué movió a Cristo? ¿Qué movió a Dios para que tú y yo fuéramos personas tan importantes para Él? Yo quisiera que hoy saliéramos de aquí reflexionando sobre eso, sobre ese amor y sobre esa misericordia que Dios ha mostrado para con cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que movió a Dios? Porque ninguna de las criaturas creadas por Dios ha sido peor que el hombre. Ninguna de las criaturas que Dios creó ha sido peor que el hombre. Por eso la naturaleza del hombre es demasiado mala para ser corregida. La naturaleza del hombre es demasiado mala. Dios dice que hay que hacerla morir. Tenemos que hacer morir esta naturaleza. No la podemos corregir. Por eso fue que cuando Cristo le habló a Nicodemo, le habló de un nuevo nacimiento. Y usted y yo experimentamos ese nuevo nacimiento. El corito dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Entonces el hombre necesita una nueva naturaleza, porque la que tiene está tan dañada que no se puede reparar. ¿Ha tenido usted un carro que se ha violado? ¿Ha tenido un carro que lo ha llevado al mecánico? Una guagua por ahí que la han llevado al mecánico tantas y cuantas veces y ya este motor no se puede reparar. Hay que tomar una decisión, o cambiar el motor o cambiar la guagua. Y sabe que eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Él dijo, la naturaleza del hombre es demasiado mala. Ese estuche que el hombre tiene está demasiado contaminado. No tuvo misericordia ni siquiera de mí. Por tanto, yo no puedo corregirlo. Yo tengo que hacerlo morir. Yo tengo que provocar en ellos que haya un nuevo nacimiento. Provocar en ellos que haya una nueva criatura. Provocar en ellos que ellos tengan una nueva experiencia de vida. Y esa experiencia de vida la da Cristo. Y usted y yo tenemos que mantenernos en esa experiencia de vida. Y usted y yo tenemos que entender que de la única forma que podemos ser aptos ante el Señor es a través de Cristo Jesús. Y tenemos que meditar en ese amor y en esa misericordia tan grande que el Señor nos ha dado. Fíjese, en Ezequiel capítulo 36, versos 26, el Señor dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mira la descripción que el Señor hace con una persona que es nacida de nuevo. Lo que Dios hace, la transformación que Dios hizo contigo, la transformación que Dios hizo conmigo. Tú y yo íbamos camino al despeñadero, nos íbamos a ir por el barranco abajo íbamos. Por esos farallones de Utuado, que cuando tú miras para allá abajo tú no ves nada, al final tú dices, pero ¿tendrá eso fin? Para allá íbamos. Estábamos perdidos, completamente perdidos. Y en su misericordia Dios nos alcanzó, y en su misericordia Dios operó en nosotros. Nos dijo primeramente las características que Él veía en nosotros, todo lo malo, todo lo vil, todo lo que no tenía buen nombre en nosotros. Y luego nos dice a través del profeta Ezequiel lo que Él haría con nosotros. Nos iba a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Iba a cambiar y a quitar un corazón de piedra. Y iba a darnos un corazón de carne.
Yo creo, amados hermanos, que lo menos que nosotros podemos hacer es darle gloria a Dios cada momento de nuestra vida. Dale gracias al Señor cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, que nosotros miremos lo que éramos. ¿Ah? Y que miremos lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y que no permitamos por nada nosotros volver a tener la misma experiencia que nosotros tuvimos antes de nosotros llegar a Cristo. Porque esa vieja naturaleza está viciada, esa vieja naturaleza quiere dominarnos, quiere gobernar nuestra mente, quiere gobernar nuestros impulsos, quiere gobernar nuestras emociones, quiere dirigir nuestra vida, quiere hacer que nosotros obremos de una forma equivocada. Y usted y yo debemos de impedir, no permitirle al enemigo de nuestras almas que confunda nuestra mente. Y cuando nosotros no sabemos qué decir, tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, interceda por nosotros. Y cuando nosotros nos encontremos en una situación crítica, cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Porque cuando usted y yo comenzamos a adorar al Señor en medio de la prueba, cuando usted y yo comenzamos a adorar al Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tentación, en medio de la angustia, a veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a vencer la tentación. Y yo creo que nosotros debemos mejorar esa oración, y en vez de pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos vencer la tentación, que nos ayude a que nosotros venzamos al tentador. Santiago dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, no la tentación, que resistamos al diablo, porque sin diablo no hay tentación. La tentación puede desaparecer por un tiempo, pero si el diablo está ahí, la tentación vuelve. Pero si sacamos al diablo de nuestro escenario, si sacamos al diablo de nuestra vida, si sacamos al diablo de nuestra atmósfera, si sacamos al diablo de nuestra noticia, si sacamos al diablo de nuestra mente, y no es que nosotros ignoremos la realidad de su existencia, es que nosotros llenemos nuestra mente más de Dios y más de Cristo, que de lo negativo que la vida nos puede proporcionar, para que entonces nosotros podamos tener una expresión de gratitud al Señor por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Él nos regeneró, o sea, Él cambió todo lo que había en nosotros. O sea, Él no hizo remiendo. Él no hizo remiendo. Él no arregló las piezas malas que habían en nosotros. Él dijo, el hombre es malo desde el inicio. Desde que el hombre cayó se convirtió en algo malo. Por tanto, yo no lo puedo reparar. Hay que cambiarlo. Y Dios se tomó la tarea de ¿qué? De cambiarnos. Por eso Él quiere que tú y yo seamos nuevos. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Somos nueva criatura. Somos nuevas criaturas en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la promesa es que Él nos va a dar un nuevo corazón y nos va a dar un espíritu recto. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Mire, amado hermano, si algo nosotros tenemos que entender cuando él escribe el Salmo 51, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es lo que está diciendo, yo caí, yo pequé, yo hice lo que no debía haber hecho con Betsabé, hice lo que no debía haber hecho con Urías Geteo, y ¿sabes qué? No he podido olvidar eso. Cuando cierro mis ojos, ahí veo el rostro de Urías. La fidelidad de Urías que estuvo ahí conmigo. La entrega de Urías al palacio, al reino. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros atravesamos por la misma experiencia que atravesó David. Y el pecado que cometimos está ahí presente, ahí.
Y tenemos nosotros que comenzar a movernos, tenemos nosotros que comenzar a transicionar, a entender la misericordia y el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, que Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Entonces Dios no va a reparar tu corazón. Dile al que está a tu lado, Dios no va a reparar tu corazón. O sea, Él no tiene interés en reparar tu corazón. Tu corazón lo va a botar para reciclaje. Dile al que está a tu lado, para reciclaje. Él no tiene ninguna intención de reparar tu corazón. Te va a dar un corazón nuevo. Él no tiene ninguna intención de reparar tu espíritu. Él te va a dar un espíritu nuevo. El hombre está demasiado corrompido para poder ser reparado. El hombre está demasiado corrompido para poder ser reparado. Entonces es necesario nacer de nuevo. Salir de este viejo hombre que está viciado. Por eso, con esfuerzos religiosos el hombre no podrá ocultar su depravación. Logrará por un tiempo controlar su mal carácter, pero al cabo de un tiempo volverá a manifestarse. ¿Sabe que el lobo, aunque se vista de oveja, sigue siendo lobo? El lobo, de la única forma que puede llegar a ser oveja es que cambie su naturaleza. Y no está fácil cambiar un lobo por oveja. ¿No? Ese milagro solamente lo hace Dios en el hombre. Ese milagro de transformación, de cambiarnos de naturaleza, lo hace Dios en el hombre. Yo quisiera que de hoy en adelante nosotros, antes de tomar ninguna decisión en nuestra vida, antes de nosotros permitir que cualquier placer llegue a nosotros, nosotros poder disfrutar de cualquier placer, nosotros lo llevemos a la luz de la Escritura, a la lámpara de la Escritura, al espejo de la Escritura, para que nosotros lleguemos a la conclusión si vale la pena seguir pecando contra un Dios que nos ha amado tanto, que su misericordia y su amor han sido derramadas sobre nosotros. Que nosotros hoy comencemos a vivir una vida tan cerca de Dios, que llegue el momento que por fe nosotros estiramos nuestras manos y lo toquemos y abramos nuestros ojos y no lo veamos, pero lo tocamos, está ahí. Está ahí. Que usted y yo podamos hacer. Mi primer pastor decía eso. Mi primer pastor decía eso. Y yo aprendí eso de él. Que usted y yo podemos llegar a una relación con Dios tan íntima, que si por fe extendemos la mano, lo podemos tocar. Analicemos nuestra vida. Miremos realmente qué tiene provecho en nosotros. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar. Lo que tengo en este mundo en ganancia, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros podamos entregárselo al Señor al servicio de Él. Amén. ¿Entendimos algo y aprendimos algo? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Bendiga su nombre para la gloria y para la honra de el Señor. Aleluya. Le damos las gracias a todos los hermanos, amén, que han podido llegar hasta